pacientes llegan de la calle y salvo que sea una cosa muy grave, excepcional, la hemorragia por ejemplo, después lo demás, todo necesita una evaluación preoperatoria que depende de varias cosas. Lo primero que uno tiene que analizar es dónde se presenta el paciente. El paciente se puede presentar al cirujano en el consultorio externo. Se puede presentar en la internación, le dicen, hay que ver un paciente que está internado, que está con dolor abdominal y que es probable que se opere. O un paciente que entra de emergencia, puñalada, y el paciente entra sangrando. Entonces son tres situaciones totalmente distintas. Distintas porque el cirujano se enfrenta a una situación que puede esperar y otra que a veces no puede esperar, porque está sangrando y hay que parar la hemorragia. No podemos estar preguntando si tuvo papera cuando era chiquito. Entonces, esas situaciones son importantes para que ustedes tengan en cuenta. La otra cosa que yo, antes de empezar a hablar de cómo se hace la evaluación, son tres entes que tienen que estar en contacto y muy aceitados. Y se lo digo como sugerencia. El cirujano, el paciente y la familia. Pero en lo personal yo al paciente le tengo la absoluta respeto y paciencia posible. Le digo que soy demasiado permisivo. A la que no le tengo tanto respeto, paciencia es a la familia. Porque ahí se presentan varias circunstancias familiares que nunca vieron al paciente, aparecen de golpe con requerimientos y improperios, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ver la práctica cuando la hagan ustedes la medicina, que no es tan fácil como uno cree cuando está estudiando. Pero uno tiene que ser muy tranquilo, nunca salirse de la línea, pero tengan cuidado con algunos familiares. El paciente hay que permitirle todo, porque es el que está con el daño, pero la familia no tanto. Por ejemplo, el otro día yo tuve un caso de una mujer, 32 años, con una lesión oncológica, yo hago cirugía oncológica, ha tenido un bebé hace unos meses, aparece una tía que insultó a todo el personal administrativo del sanatorio, de arriba abajo. La familia, el padre, la madre y la chica me pidieron perdón 200 veces, pero apareció descolgada, nunca se veían con la tía. Esas cosas raras que tiene la sociedad nuestra. Por eso tengan siempre cuidado con esas cosas. Ustedes mantengan la distancia. El che, el tuteo, así informal, traten, el paciente es paciente y ustedes son los médicos. Y esa relación manténganla. Todo empieza con una muy buena historia clínica y un examen físico. Esto es una pavada lo que estoy diciendo, pero es una cosa que no se realiza. Cuando yo era jefe residente, el residente mío de segundo año, estábamos pasando sala y me dijo miembro SP. Y yo le saqué la sábana al paciente y le faltaba una pierna. Le faltaba una pierna entera al paciente. No es miembro SP. Entonces hay que tener cuidado con eso. El enfermo hay que revisarlo entero. Se pierde un poco más de tiempo, pero la cantidad de datos que le brinda es impresionante. Por lo tanto, ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta eso, que no es una pérdida de tiempo. El examen físico del paciente y el interrogatorio. Y después decidir los estudios que se le van a hacer. Los estudios tienen que ir de menor a mayor. No le podemos pedir una tomografía por emisión de positrones a una lesión que muy probablemente esté localizada. No hace falta pedirle un estudio sofisticadísimo. Eso se va pidiendo a través de los hallazgos que se van ocurriendo con los estudios. Se confirma el tratamiento quirúrgico o no, pero también puede haber tratamientos alternativos. Nosotros podemos hacer un tratamiento, el caso ejemplar es la diverticulitis colónica. Algunos se operan, otros se hace tratamiento médico, otros se espera y no se hace nada, etc. O sea que nosotros tenemos que ver esa opción de que no todos son quirúrgicos. Hay una diapositiva que me regaló el profesor de radiología cuando yo era residente que decía,
A un paciente oncológico lo veía el cirujano y lo quería operar. Lo veía el oncólogo clínico y le quería hacer quimioterapia. Lo veía el radioterapeuta primero y le quería hacer radioterapia. Y el paciente estaba con un signo de interrogación. ¿Y yo? O sea que hay que hacerle lo que le corresponde al enfermo. Entonces uno tiene que plantear las consultas también. Y después la necesidad de algún otro estudio particularmente. La evaluación preoperatoria se hace a través de los anestesistas. Los anestesistas tienen que ver al enfermo antes de operarse, cuando es posible, salvo la urgencia extrema. El cirujano, muy importante la participación de la parte de clínica médica y enfermería. Para que tengan una idea, enfermería, por ejemplo, en España tiene 3 niveles. El primer nivel es la enfermera que nosotros conocemos, la que hace la limpieza del paciente, la curación, etc. El segundo nivel saca los puntos, evalúa al enfermo, etc. El tercer nivel pasa a sala con los médicos y discute los pacientes con los médicos. O sea que el nivel de enfermería se ha elevado como para que uno tenga una discusión abierta con los problemas que puede tener el paciente. Entonces, los objetivos de la evaluación preoperatoria es identificar los problemas médicos que tiene el paciente. Nosotros podemos tener pacientes que no tienen nada, el caso de ustedes, muy jóvenes, que no tienen patología. Pero ustedes van a tener una suerte que 1/5 de la población va a ser más de 65 años. Y por lo tanto es una población añosa. La población añosa empieza con la patología médica. Y por lo tanto ustedes van a tener un grupo de pacientes importante para tratar con patologías asociadas a la enfermedad en cuestión. Optimizar el tratamiento. Una de las cosas que nosotros los médicos fallamos es números. ¿Cuántos se nos complicaron? ¿Cuántos se nos mueren? ¿Qué pasa con los pacientes? Etcétera. Nos olvidamos muy rápidamente de nuestros errores. Y eso a veces es una mala señal, porque nosotros tenemos que aprender a no cometer el error 2 veces. Por lo tanto, uno tiene que tener los números bien claros. El informe del riesgo del procedimiento quirúrgico. No existe ningún procedimiento quirúrgico que no tenga complicaciones. Eso es mentira. La minicirugía, la microcirugía, la cirugía chica, la cirugía pavote, etcétera, no existe. Eso grábenselo en la cabeza. Y al paciente hay que decirle cuáles son los riesgos que tiene. Asegurar el cuidado en un medio adecuado. O sea, uno tiene que optimizar el tratamiento del paciente al mejor nivel posible. Al mejor nivel posible. Identificar las causas que pueden ser no quirúrgicas para solucionarlas previamente, porque eso agrava, por ejemplo, después el postoperatorio o el intraoperatorio. Los pacientes pueden tener problemas sociales graves. ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el impacto en el procedimiento quirúrgico? ¿O dónde va a ser la recuperación? Hay gente que vive en un geriátrico. ¿Está el geriátrico adaptado para recibir a un paciente que se hace una cirugía importante? Muchas veces no. Entonces hay que tener todas esas cosas en cuenta. Y al enfermo hay que informar del procedimiento quirúrgico, cuánto va a durar la hospitalización aproximadamente y cuánto va a ser el periodo de recuperación. Nosotros tenemos 3 preguntas para hacer a los pacientes quirúrgicos. La primera pregunta, como ustedes reciban, el problema, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un planteo que es quirúrgico de entrada, ya el enfoque es totalmente distinto. Y si no es quirúrgico, ya la cosa puede cambiar. Nos da más tiempo, se deriva, se consulta. ¿Se debe internar o no se debe internar el paciente? Segunda pregunta. Porque eso también tiene importancia.
una colecistitis aguda no la podemos mandar a casa. Una apendicitis aguda no la podemos mandar a casa. Entonces, esas son patologías que se va a internar. ¿La patología es de emergencia o de urgencia? Si nosotros tenemos de emergencia, nos da tiempo a hacer una evaluación preoperatoria, pero si es de urgencia, como es una hemorragia masiva, nosotros no podemos estar dando vuelta mucho porque se nos mueren enfermos. Entonces, me pareció importante que esto lo tengan bien claro para poder tomar las determinaciones necesarias. Es importante el tipo de patología, no es lo mismo operar vesículas con litiasis que un cáncer de vesícula, no es lo mismo, nada que ver. El tipo de procedimiento quirúrgico, ¿cuál va a ser la técnica? No es lo mismo que se aborde por cirugía laparoscópica que por abordaje abierto, tampoco es lo mismo. ¿Cuál va a ser el plan quirúrgico? Si va a ser un paciente, va a ser con criterio curativo, con criterio paliativo, si es patología maligna, etc. O sea, todos esos factores hay que tenerlo en cuenta. El estado general del paciente tiene importancia. Hay pacientes con un estado realmente muy debilitado. Hay un grupo de pacientes mayores de 85 años que se los llama pacientes añosos frágiles. Frágiles porque están con una patología ya que de base muy compleja para el tratamiento. Y después ver los factores de riesgo, diabético, hipertensión, cardiopatía, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo. Este otro concepto que quiero que quede claro. Al enfermo hay que darle autonomía. Autonomía significa que el paciente esté muy bien informado de lo que le va a pasar. Él y la familia. Nunca hay que mentirle. Nunca hay que exagerar la patología que tiene y nunca hay que subestimar la patología que tiene. O sea, hay que estar en el término medio, en lo que le puede pasar al paciente realmente. Con eso se logra con el estudio y con el conocimiento de la patología. La racionalidad del procedimiento. ¿Necesitamos hacer el procedimiento? Usted tiene una litiasis vesicular asintomática. ¿Qué edad tiene? 24 años. Se la encuentra porque le hicieron una ecografía. Lo ve un cirujano y le dice, se tiene que operar inmediatamente. ¿Es correcto eso? No, porque es asintomática. ¿Por qué? Porque es asintomática. ¿Pero por qué? No se tiene que operar inmediatamente. La clínica sola. ¿Eh? Soy todo oídos, ¿eh? Porque tiene una tasa de complicaciones, ya está estudiado eso, tiene una tasa de complicaciones, la litiasis asintomática de 1% por año. Si usted tuviera síntomas, la cosa cambia. O sea, usted no se va a tener que operar en algún momento de la litiasis vesicular, pero no lo estoy mandando a quirófano, pero en algún momento se puede operar, pero no hace falta que se meta la semana que viene. ¿Entendieron ese concepto? Racionalidad del procedimiento. Hernia inguinal asintomática. Me consulta la esposa del jefe de anestesia, que yo realmente lo respetaba tanto a ese anestesista, una mujer muy delgada, con 2 hernias así eran. Está muy delgada y le salían 2 puntitos ahí en la región inguinal. ¿Le molesta? No. Hace 20 años que está con la hernia así. 20 años hace. No le pasó nunca nada, porque son asintomáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones así en tándem. Descripción del procedimiento. ¿Qué procedimiento? ¿Cómo se va a hacer? Si se va a hacer abordaje laparoscópico, cirugía abierta, etc. Porque eso también lo tiene que saber el paciente. ¿Cuáles son los riesgos? Vuelvo a repetir, todos los procedimientos tienen una tasa de complicaciones. Baja, mediana, alta, lo que sea, pero todos tienen. O sea que no existe nada que no tenga alguna complicación. Alejandro Oría, el jefe del Argerich, en una conferencia hace muchos años en el Congreso Argentino de Cirugía, dijo una frase que a mí me quedó grabada. Dijo, si la gente quiere que no le pase nada, que no se haga un intramuscular. Y eso es verdad.
hasta una intramuscular los puede matar al enfermo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procedimientos, cuando uno indica un procedimiento. ¿Y cuáles son las alternativas terapéuticas? Porque a veces el tratamiento médico es muy eficiente. No hace falta operar al paciente. O el tratamiento conservador sin cirugía. O sea, no porque yo sea cirujano tengo que operar, que el mundo se va a acabar, decía un amigo mío. Pero no es así la cosa. Entonces hay que ver todas las alternativas terapéuticas que uno tiene. Por lo tanto, lo que estoy sugiriendo es que el enfermo, después de toda esta información, tenga autonomía para decidir si se opera o no se opera. Hay que informarlo muy bien al enfermo. Cuando ustedes le informan bien al enfermo y tienen una complicación, el trato es distinto. Ahora, si ustedes le dijeron que no le iba a pasar nada y se complica, el trato es totalmente agresivo. Entonces, si ustedes hablan francamente con la familia y con el paciente, no van a tener ningún problema, porque está la complicación. Entonces, el concepto es que no corran, no sean los cibernéticos, los del celular. Están todo el día con el celular pasando mensajitos. No, digo, está con el celular. El otro día estaba dando la clase de oncología quirúrgica a los residentes y tenía la mitad de los residentes con el celular mandando mensajitos para ir a clase. Yo no la estaba dando a la gente de biología tumoral. Digo, una falta de respeto. Que los residentes de cirugía, que son de segundo y tercer año, estén con el celular mientras se da una clase de biología tumoral, con el celular mandando WhatsApp, es una cosa lamentable. Entonces, el paciente tiene y la familia deben poder expresar una comprensión básica del problema, tienen que entender el problema, porque si no se entiende el problema van a tener muchas dificultades. Por lo tanto, tienen que transmitirle el problema al enfermo. Preoperatorio es todo el periodo antes, excepto las 24 o 48 horas del procedimiento quirúrgico, antes y después. O sea que hay 48 horas que se llama perioperatorio. Y después de las 48 horas, o sea, las 24 horas, empieza el periodo postoperatorio. Y esto ténganlo en cuenta. El postoperatorio puede durar 30 días o más, porque hay enfermos que se mueren a los 32 días y no se murieron por la complicación. Mentira, se murieron por la complicación. Pero no lo toman como muerte porque se muere a los 32 días. Entonces algunas instituciones lo toman el postoperatorio indefinido, pero en general se toma hasta 30 días. La historia clínica es un documento. Ustedes empiezan con la historia clínica, es un documento. Yo juego al tenis con 2 o 3 jueces y algunos abogados que hay del club. Y realmente nosotros cometemos errores los médicos. Nosotros nos damos cuenta, lo que no está escrito no existe. O sea, el enfermo está complicado, por ejemplo, y el cirujano lo va a ver 4 veces, yo he visto 4 o 5 veces por día al paciente y lo ve cada 2 o 3 horas, lo va a ver, está preocupado porque los médicos se preocupan por el paciente. Pero no escriben cada vez que van. No escriben. Y entonces lo que no está escrito no existe. Entonces la historia clínica es un dato, es un documento que hay que tenerlo en cuenta. Y hay que escribir todo lo que se hace. Describir la enfermedad actual, identificar los factores de riesgo. La comorbilidad son los factores de enfermedades que están asociadas al proceso quirúrgico que lo llevó al paciente a internarse. Por ejemplo, comorbilidad es una diabetes, la cardiopatía, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Pero hay que describirlo eso. Porque si el paciente dice enfermedad y no tiene nada, medicamento no toma nada, y después se muere entonces por algo que pasó en la cirugía. Hay que describir todo lo que tiene el paciente. Motivo de consulta, ¿por qué consulta el paciente? La enfermedad al comienzo de los síntomas, localización, esto ustedes lo conocen perfectamente. Asociación con otros síntomas o signos, es importante, por ejemplo, una colecistitis aguda. Si el paciente orina oscuro, orina con una presunta
coluria, ustedes ya, aparte de hacer el diagnóstico de un proceso agudo de la vesícula, están hablando de un síndrome coledociano de obstructivo, de origen litiásico. Entonces ya la cosa le cambia, el tratamiento, etc. Los antecedentes personales de alergia son muy importantes. Los procedimientos quirúrgicos previos. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido varios pacientes que tenían apendicectomía en su historia clínica personal y resulta que después tenían el apéndice. O sea que los que lo operaron no le habían sacado el apéndice. Nos pasó con la vesícula un par de veces también. Entonces hay que tener en cuenta algunas trampas. Enfermedades que ha tenido, los medicamentos y tratamientos que ha hecho el paciente y los hábitos de alcohol y tabaco que son importantes. Le marqué con una flecha los signos vitales: frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, etc. Esto le parece una pavada, no lo toma nadie. La enfermera lo toma, el médico no lo toma. Parece que bajaría de nivel el médico por tomar los signos vitales. ¿A ustedes le da lo mismo un paciente que entra a la guardia con 120 de frecuencia cardíaca que otro de 80? No es lo mismo. No es lo mismo un paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 24. Entonces, es una simpleza absoluta, pero eso lo tienen que evaluar. Nosotros los residentes se lo metíamos en la cabeza eso. Le damos con un martillo para que lo metan. ¿Por qué no lo hacen? Porque no sé si se subestima eso. Son datos fundamentales del paciente. La otra cosa es revisarle los pulsos desde el cuello, y acá yo le puse una imagen para que revisen de la cabeza a los pies. Porque lo que les contaba recién, que le faltaba una pierna, pasa lo mismo con los pulsos. El paciente entra con dolor abdominal y le faltan pulsos, o tiene estenosis, o tiene soplos, etcétera, etcétera. Hay que revisar a los pacientes. ¿Cuál es la zona menos estudiada del cuerpo en un examen general? A usted lo tengo adelante, me lo maté. Sí, genital y tacto rectal no van a ser una conjunta. No, se les gusta a los chicos meter el dedo en la cola. Sí, a mí no me gusta mucho, pero a la gente, a algunos les gusta. La axila. Las axilas se revisan poco y a veces tienen unos ganglios así grandotes en la axila. El abdomen, los pulsos, el tacto rectal o ginecológico, eso hay que hacerlo otra cosa. Hay que hacerlo con mucha prudencia. No puede ser un animal el médico. El médico tiene que hacerle al paciente lo que le gustaría que le hicieran a uno. Hay que ser suave, hay que ser tranquilo, no hay que ser ordinario, grosero, rudo, etc. Hay que ser muy cuidadoso con el trato del paciente. El examen ginecológico y neurológico, una buena evaluación médica es una muy buena evaluación quirúrgica. Es lo mismo. O sea, no hay diferencias. Y el último tema que hay que tener en cuenta en la historia clínica es el consentimiento informado, que ahora entra un juicio punto 6 cada 2 días en los tribunales. O sea que no es casualidad que hay que tener mucho más cuidado con este tema de los juicios de mala praxis. A mí muchas veces me llaman a los tribunales, me mandan a la facultad por el cargo de titular, pero hay muchos juicios de mala praxis, hay toda una industria del juicio. Por eso hay que tener, lo del documento es muy importante, porque la ley castiga la imprudencia, la impericia o la negligencia. Lo que no castiga la ley son los resultados. O sea que el paciente se puede morir por una complicación. Eso no es penado. Lo que se pena es la imprudencia, la negligencia, la impericia. O sea, él no es cirujano y se pone a hacer una apendicitis. Eso es lo que pena la ley. Pero si yo soy cirujano y se muere una apendicitis porque se complicó, porque tiene
y yo lo he visto en enfermo y he hecho la historia clínica, las evoluciones correspondientes, eso no es penable. Tengan en cuenta eso, por eso es muy importante la historia clínica, porque lo que no está escrito no existe. Es de utilidad para el paciente y para el médico. Para el paciente por todo lo que se le brinda y al médico como respaldo de todo lo que pase. Ténganlo en cuenta eso, no es una simpleza, es muy importante. Siempre hay que medir beneficio del procedimiento quirúrgico que se va a hacer con el riesgo. Es lo que yo le decía de la apendicitis o de la hernia o la vesícula litiásica. ¿Se necesita operar ya? ¿Por qué? Porque la tasa de complicaciones de una lesión quirúrgica de vías biliares es 0.4. Cortarle la vía biliar. Y cortarle la vía biliar a un paciente que tiene una vía biliar, ustedes que son jóvenes, tienen una vía biliar de 3 milímetros. Pueden llegar hasta el trasplante o la muerte por una lesión quirúrgica de vías biliares, por una vesícula. Me parece exagerado eso. Entonces hay que tener cuidado con la indicación. Ahora, si el paciente tiene empieza a tener síntomas, ya la cosa cambia. Aunque pase una lesión quirúrgica biliar que puede ocurrir, la explicación es otra. El riesgo operatorio, la probabilidad que existe, vuelvo a repetir, no es cero. ¿Cuál es el resultado asociado adverso? O sea, ¿qué es lo que le va a pasar al paciente? Por ejemplo, uno hace una resección colónica y le une los cabos proximal y distal del intestino. ¿Qué pasa si se abre la anastomosis? Sale materia fecal al peritoneo, hace un cuadro peritoneal. ¿Qué hay que hacerle? Hay que desmontar la anastomosis, abocar el cabo proximal, cerrar el cabo distal para que la materia fecal no siga, y lavar el peritoneo, lavar toda la cavidad peritoneal. ¿Qué tipo de anestesia? Anestesia local, regional o general. Esto es más para los residentes. Un programa de entrenamiento quirúrgico es la observación repetitiva de los casos. Los residentes, ¿por qué aprenden? Aprenden porque están en un ambiente donde solamente están operando un determinado número de patologías y están en un ambiente imbuido en ese tema, que es el ambiente quirúrgico, en cirugía, que está estructurado y está adecuado con instructores que están en el tema. Entonces, tienen tutores y maestros que lo están guiando en todo su camino. Y entonces le hacen desarrollar progresivamente habilidades. Por ejemplo, yo de residente de primer año operaba apendicitis, hernia umbilical y hernia inguinal. Al final de primer año empezaba con las vesículas. Y así sucesivamente. Y terminé el último año de la residencia operando resecciones colónicas, neumonectomía, etc. O sea que uno va progresivamente adquiriendo capacidades. Usted, le tengo que pedir, por ejemplo, se va a operar de una hernia inguinal. ¿Le tengo que pedir todo eso? ¿Usted 24 me dijo? 24. Pero póngale que tenga 3 años. ¿Le tengo que pedir eso? Achiqué un poquito. 3 años. Le tengo que pedir eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene historia. A los 3 años, el chico no sabe, no sé si no tiene un trastorno de la población, etc. Pero a los 22 no puede tener 22 años de vida sin haber sangrado, etcétera, etcétera. O sea, usted es muy probable que el KPTT, tiempo de protomía y plaqueta, no haya que pedirlo. A usted se le puede pedir un hemograma, una glicemia, un urema, una orina y nada más. No necesitamos muchas más cosas, porque una persona de 22 años, etc. Entonces hay que evaluar el laboratorio de acuerdo a cada paciente en particular. A un añoso sí. Y esta es la forma de cómo se hace el pedido de laboratorio. El nombre del paciente, la sala y la cama con el laboratorio. Le ponen acá si es urgente o no, el diagnóstico y la firma. La firma.
Hay gente que entra a un paciente con una litiasis vesicular, le pide fosfatasa alcalina, bilirrubina, TGO, TGP, 5-nucleotidasa, cualquier cosa. Entonces los bioquímicos, que son bastante sarcásticos, fundamentalmente las bioquímicas, ponen SNI. Eso significa no seas tonto, más o menos, es la traducción. ¿Qué quiere decir suero no ictérico? Si usted paciente no está amarillo, ¿para qué le va a pedir una bilirrubina? Entonces no hay que pedir 8 millones de análisis, porque el paciente, el bioquímico se levanta a las 3 de la mañana a sacarle sangre y le hacen sacar bilirrubina, que lo tiene 2 o 3 horas trabajando. Entonces hay que tener cuidado con el pedido de análisis indiscriminadamente. Hay que pedir lo que se necesita. Entonces cuando le ponían SNI era medio decirle no sabe nada, una cosa así. Sistema cardiovascular. Estados Unidos tiene 27 millones de cirugías anuales. Un poquito interesante el tema de la... 8 millones de los pacientes tienen algún tipo de coronopatía, coronariopatía significativa. O sea que fíjense que hay un porcentaje de pacientes que tienen una patología coronaria oculta, porque muchos son asintomáticos totalmente, y de los cuales 1 millón se complica. O sea que groseramente, 1 de cada 27 pacientes que se operan en los Estados Unidos, cifra que no, yo se las pongo porque no tenemos cifra en la Argentina, se complica desde el punto de vista cardiovascular. Entonces la evaluación cardiovascular es muy importante y hay que ver las características clínicas del paciente. Por ejemplo, bajo riesgo son la edad avanzada solamente. La edad per se no es una contraindicación quirúrgica. La edad es un factor a tener en cuenta, pero no es un paciente de 85 años puede estar muy bien y un paciente de 40 haber sufrido 3 infartos, que está muy mal. Entonces la edad no es una causa de no operar un paciente. Si tiene un bloqueo de primer grado, fibrilación auricular, hipertensión, bueno, moderado riesgo, fíjense, empieza la diabetes, la insuficiencia cardíaca, el infarto previo, alto riesgo ya un infarto previo dentro de los 30 días. Por ejemplo, un paciente sufre un infarto y tiene una hernia inguinal oligosintomática, ese paciente no conviene operarlo ahí, conviene esperar aproximadamente 3-4 meses y operarlo dentro de 3-4 meses. No hace falta que se opere en esa semana, porque eso aumenta mucho la posibilidad de un nuevo ataque. El tipo de operación, hay de bajo riesgo, como una hernia, mama, hay de moderado riesgo, como la cirugía torácica abdominal, ortopedia, etc. Y de alto riesgo ya son, las cirugías de emergencia son todas de alto riesgo, o prolongadas, y con pérdida de sangre, porque la hipovolemia no la toleran bien los pacientes con cardiopatías. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y después las características del electrocardiograma, si el paciente tiene depresión, del ST más o menos 0,1 o tiene isquemia, eso ya lo vamos a ver cuáles son los procedimientos que se hacen. O sea que estas son las características clínicas, el tipo de operaciones y las características del electrocardiograma. Nosotros tenemos acá toda una serie de patologías que nos tienen que hacer llamar la atención con una muy buena evaluación cardiovascular, porque esto es la parte de complicaciones más grave. La mortalidad posoperatoria no quirúrgica de los procedimientos de cirugía son cardiorrespiratorios fundamentalmente. Entonces ahí tenemos que centralizar el foco de la evaluación preoperatoria. La evaluación preoperatoria nosotros tenemos comorbilidad, que es hipertensión, infarto previo, etcétera, etcétera, y tenemos pacientes que están descontrolados, o sea que no están bien controlados, siguen hipertensos, siguen taquicárdicos, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Consulta con medicina interna. El médico que consulta es un médico que se dignifica. No subestimen la interconsulta, no subestimen. La gente cree que porque uno consulta es menos. No, están equivocados. El que consulta para mí es mucho mejor médico que el que no consulta.
Siempre varios melones piensan más que uno. ¿Sabe eso? Que varios melones piensan más que uno. Porque algunos creen que el único melón del mundo es el de él. No es así la cosa. Hay que consultar. Es muy importante la consulta. Siempre, los médicos son buenos en general. Siempre a uno le va a dar una mano. Alguien lo va a ayudar. Y eso es importante. Y lo ve como amigo después. Entonces esa interrelación con los colegas es muy importante. En el año 77 Goldman saca el índice de riesgo cardíaco que se usa actualmente, 1977. Fíjense, si tiene tercer ruido con calcificación tubular le dan 11 puntos, infarto reciente 10 puntos, etcétera, etcétera. Esto no lo necesitan saber, está a todos lados, lo buscan. Lo que yo les puedo preguntar cuáles son los criterios de riesgo que se usan para la cirugía cardíaca. Pero no les voy a preguntar todo esto porque no tiene sentido, no lo saben ni los cardiólogos. Pero fíjense, a medida que nosotros sumamos los puntos, vamos sumando la tasa de complicación. Y entonces, un paciente que tiene más de 26 puntos, o sea que tiene un tercer ruido, 11 y 10, un infarto reciente, y tiene un ritmo no sinusal, tiene 28 puntos, ese paciente va a tener casi 80% de posibilidad de complicaciones. Eso es lo importante, saber eso. Si nosotros no lo decimos antes del preoperatorio, no se lo podemos decir después. Pero tenía un montón de complicaciones. ¿Después qué pasaron? No, hay que decírselo antes. Vespis publica en 1986 algo más o menos parecido, fíjense, con angina, infarto, etcétera, etcétera, y da más de 15 puntos son de alto riesgo. Es la otra clasificación. Estas son clasificaciones, toda de evaluación cardiorrespiratoria, cardíaca. Igle, en Circulation del 96, publica con 5 criterios. La edad, más de 70 años, yo no estoy muy de acuerdo, pero está bien. Diabetes, angina, la onda Q y la arritmia. Si nosotros tenemos, fíjense, 3 o más, necesita estudios invasivos. ¿Qué son los estudios invasivos? La angiocoronaria, o sea, una coronariografía para ver cómo están las coronarias. El Circulation del 99 saca el índice de riesgo cardíaco revisado, predictivo, donde habla de enfermedad cardíaca isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular cerebral, cirugía de alto riesgo, son la cirugía cardíaca, respiratoria, neumonectomía, etc. El diabético tipo 1, insulino dependiente, y una creatinina más de 2, o sea que con una leve insuficiencia renal. O sea que esto es otro factor predictivo. Si nosotros tenemos, fíjense, un score de más de 3 o 3, ya tenemos hasta el 11% de riesgo cardíaco de mortalidad. La Asociación Americana de Corazón y el Colegio Americano sacaron condiciones cardíacas activas. Esto es importante porque todo esto, estas 5 condiciones son claves para ser estudiado el paciente mucho más profundamente y tener mucho cuidado porque estos pacientes se complican en un porcentaje muy alto desde el punto de vista quirúrgico y más con cirugías complejas. Lo que se llama MET, que son los equivalentes metabólicos, el MET es estar sentado y haciendo trabajo liviano, qué sé yo. 4 MET significa un trabajo en casa liviano, pero ya con más movilidad. 5 MET significa subir 2 pisos por escalera y el paciente no se agita, no le aparece dolor, tiene cierta capacidad cardíaca aceptable. Y el 10 MET son un deporte intenso. Y por último está el ASA, que es la clasificación que ustedes van a ver muchas veces en las evoluciones de los hospitales, que es la Asociación de Anestesia Americana, donde el 1 es normal, el 2 tiene una enfermedad sistémica moderada, el 3 tiene una enfermedad sistémica severa, pero no limita, no es incapacitante, el 4 es una incapacidad permanente,
El 5 es moribundo, que si no se opera se muere entre las 24 horas. Y le agregan una E cuando la operación es de emergencia. O sea que, por ejemplo, un paciente con un cáncer de colon o una diverticulitis que se tiene que operar, el paciente tiene una enfermedad sistémica, como por ejemplo una cardiopatía, pero moderada, el paciente tiene una clasificación 2, por ejemplo, y E porque es de urgencia. A todos los pacientes le pedimos un examen clínico y un electrocardiograma. Después venimos, si el paciente tiene alguna de las condiciones que nosotros hemos visto, le agregamos test de tolerancia al ejercicio, un eco, un scanning, un cateterismo cardíaco, una angiografía coronaria. Eso a medida que eso lo tiene que manejar interrelacionándose con el cardiólogo, porque el cirujano algunos aspectos los tiene que consultar, no los puede manejar él solo. Entonces tiene que consultar permanentemente con los especialistas. La indicación del test de tolerancia al ejercicio, esto lo deben conocer por la parte de cardiología, y la depresión del segmento ST, los cambios del segmento ST persistente, la hipotensión durante el ejercicio o el dolor que le aparece durante el ejercicio, o la despolarización ventricular, la aparición de arritmia en el ejercicio. Pasamos al sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene factores generales, factores específicos y la comorbilidad asociada. Esos tres se interrelacionan con la función respiratoria. Edad mayor de 60 años, hipoalbuminemia, pérdida de peso, estado funcional dependiente, etc. Obesidad. La obesidad es un problemita actual porque se complican los pacientes mucho y van a ver, hay ciertas patologías características del obeso. Y las específicas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el tabaco. ¿Cuántos fuman de acá? Levanten la mano. No fuma nadie. ¿Cuántos cánceres aumentan? ¿Cuáles son los 4 cánceres que están aumentando en el mundo? ¿No fuma nadie? Muy bien, la verdad que es un orgullo. ¿Cuáles son los 4 cánceres que crecen en el mundo? ¿En quién? En la mujer. Virginia Slim. ¿Qué más? No. Piel, Melanoma. El cáncer de pulmón en la mujer, porque Virginia Slim la hizo fumar y ahora el hombre se estabilizó. ¿Qué más? Melanoma. No. Cáncer de tiroides, se cree que es por un mejor diagnóstico ecográfico, ahora con la ecografía se detecta mucho más. Y el cuarto es el hepatocarcinoma por la hepatitis B y C. Son los cuatro que están creciendo. El melanoma aumenta 2% por año del año 60. 2% por año. Y el cáncer de pulmón en el hombre se estabilizó con un leve descenso y en la mujer está subiendo. O sea, no se puede fumar. Médicos que fuman. Y después hay que agregar la comorbilidad del paciente. Fíjense, esto es un estudio del Colegio Americano de Cirujanos. Hicieron 28.692 bases de datos realmente importantes de resecciones colónicas. Hubo necesidad de ventilación prolongada casi del 5% de pacientes. Las complicaciones pulmonares fueron las primeras. Neumonía de 4.2%. Reintubación no planeada 3.6%. ¿Nosotros sabemos esto en los hospitales nuestros cuánto nos pasa eso? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ustedes tienen que ser la gente de cambio. La gente de cambio que lleve los datos. Porque realmente es un desastre. Nosotros no sabemos ni dónde estamos parados. Entonces quiero que por lo menos transmitirle eso. Lleven los datos. Porque el que no lleva los datos se olvida de todo. Nadie
Se acuerda, al principio de los primeros pacientes uno se acuerda cómo venía vestido, dónde vivía, cuál era el teléfono, etc. Cuando tiene 3 enfermos, cuando tiene un montón, ya se pierde un montón de información. No tenemos registro de esto, no sabemos cuánto se nos complica. Por eso subestimamos las complicaciones. Si nosotros vemos el odds ratio, que es la posibilidad, cómo se multiplica la posibilidad de complicaciones, si nosotros tenemos una radiografía alterada, se nos multiplica 5 veces, 4.8 veces. Si tenemos más de 70 años, 3.9. Si tenemos ASA 3, 3.1 y insuficiencia cardíaca 3. Fíjense que el alcohol, no tanto. Es prácticamente, pensé que era un poco más yo, pero esos son datos de gran número de pacientes. Este es un problemita que es de la obesidad mórbida o del gordito. La apnea obstructiva del sueño. Esto tiene problemas porque hay que tener claro si el paciente tiene episodio de apnea, porque esto le da inestabilidad hemodinámica postoperatoria, tienen tendencia al infarto, a la ACV, la confusión mental, y esa violencia, la decencia de las heridas, etc. Esa violencia con los que se despiertan, se excitan, empiezan a respirar de golpe, etc. En un postoperatorio inmediato, que está agarrado nada más que por los puntos, eso hace que sea un desastre. Esto también tiene importancia, porque el paciente a veces necesita estar intubado hasta que el paciente esté bien despierto. Le pedimos una radiología al doctor acá, 22 años, se va a operar la hernia inguinal. ¿Le pedimos? ¿Qué le pediría para operarse de hernia? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la producción de una radiografía de tórax en un 22 años? No tose, no fuma, no tiene nada, no es asmático, no tiene antecedente de neumonía. Porque tiene que dar una explicación por qué no le pide. Todo tiene su explicación. Porque la tasa de complicación es bajísima. Entonces, hay que pedirle más de 40 años, enfermedad cardíaco-pulmonar, cirugía torácica, posibilidad de complicaciones pulmonares postoperatorias, por ejemplo, un asmático, alto riesgo de infección pulmonar, un EPOC, o tabaquismo. Si él fumara, sí, pero si no fuma, no. Entonces hay que ser cauto con estamos hablando, y la evaluación respiratoria, si se le van a hacer resecciones pulmonares, ahí sí se les pedimos, porque ya le vamos a sacar el pulmón, hay otros estudios. Procedimientos torácicos que ventilen con un pulmón. La cirugía del abdomen superior es mucho más compleja que el abdomen inferior, porque afecta toda la movilidad respiratoria. La cirugía torácica, mayores de 60 años, comorbilidad importante, tabaco o síntomas pulmonares. Ahí sí nosotros evaluamos a los pacientes. ¿Y cómo lo evaluamos? Con un volumen de respiración forzada, con una capacidad, con la difusión de anhídrido carbónico. No necesitamos muchas más cosas. Con eso tenemos mucha información, mucha información. ¿Cómo podemos mejorar al paciente? Suspenderle, lo primero que tenemos que suspender es suspender el tabaco. No puede estar fumando y se opera. Broncodilatadores, si es necesario y el paciente tiene infecciones, hacerle antibióticos preoperatorios, tratarle el asma, favorecer al ejercicio. Muchas veces se pueden operar con anestesia epidural y no intubarlo al enfermo. Entonces nosotros hacemos una anestesia regional, que la hace el anestesista, por supuesto, pero nosotros no le hacemos una intubación que le puede ocasionar complicaciones. Por lo tanto, hay que evaluar eso. Por ejemplo, todo lo que sea del ombligo para abajo se puede operar con peridural. O sea que no hace falta, una vesícula se puede operar con peridural. Entonces, no se puede hacer una cirugía laparoscópica con la vesícula, pero sí se puede hacer una cirugía un abordaje mínimo y operarlo por vía convencional. Y la rehabilitación y trabajar, por ejemplo, acá uno necesita trabajar con los kinesiólogos, hablar con los kinesiólogos expertos en aparato respiratorio y decirle cómo puede mejorar el enfermo. Pasamos al sistema renal.
5% de la población, nosotros tenemos alguna de estas alteraciones, o desde infarto cardiovascular, o sobrecarga de líquido, o hematológico como anemia, etcétera, o metabólicos, hipercalemia, etcétera, acidosis metabólica, etcétera. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro antes. Le pedimos fíjense cómo se van uniendo las cosas, el electrocardiograma, el hemograma, un ionograma y la creatininemia, y tenemos una información extraordinaria del paciente, no necesitamos muchas más cosas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo operamos al paciente hay agresión celular y eso hay una salida de potasio, aumenta el potasio endovascular, manipulación tisular, hay necrosis, las transfusiones, todo eso agrava la insuficiencia renal, evitar agentes nefrotóxicos, gentamicina por ejemplo, o sea, no usarla, y tenerlo con una volemia adecuada. No podemos tenerlo hipovolémico en enfermo con una patología renal, porque lo agrava más todavía. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esto se lo pongo porque ustedes lo deben conocer, pero examen de hace 20 días, ionograma normal a 2 estudiantes, no tenían ni idea de los valores. Sepan los valores porque los cuelgo. Va a aparecer lo que hacían los romanos con los cristianos antes. Bueno, sodio, potasio, cloro y calcio. Lo tienen que saber, son datos normales. Pregunta. Se tiene que hidratar. ¿Cuánto le pasa de líquido? Quinto año de medicina, dele, la escucho. ¿Una qué? Una bolsa de fisiológico. ¿Una bolsa arpillera? ¿Cuánto le pasa de líquido al colega? ¿Cuánto le pasa de líquido? Depende de los requerimientos que necesite. Los requerimientos son básicos. No salga por la colateral. Es muy sencilla la pregunta. ¿Cuánto le pasa al joven de líquido? No se tiene en cuenta la diuresis. Usted viene el paciente, no sabe si orinó, no orinó, viene de la calle, hay requerimientos básicos. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Cómo lo empieza a hidratar? ¿No es medio litro en una hora? Medio litro en una hora. Bueno. Depende del requerimiento básico. El requerimiento básico de un individuo son 30 a 35, primero se hace por kilo de peso, porque el peso mío, ¿quién era el que dijo los medio litro? Yo. El peso mío no es el peso suyo, por supuesto. Entonces yo necesito mucho más líquido que usted. El segundo concepto, no me digan 3 litros porque los ahorco así, uno por uno. Eso es del burro, es del burro. Esos son los requerimientos básicos del individuo, 30 a 35 mililitros kilo día. Si él pesa 70 kilos, tiene que multiplicar 70 por 35. Eso es los requerimientos básicos. Pero el paciente orinó. ¿Cuánto orinó? 500, se le agregan 500. Tiene un drenaje, le salieron 300, se le agregan 300. Tiene una sonda nasogástrica, que le salieron 200, se le agregan 200. O sea, el líquido se le repone. Pero esos son los requerimientos básicos de un individuo. Métanselo en el coco. Eso en el coco. ¿Estamos? ¿Cuánto tiene que orinar por día? Me dicen 1,5 litros. O sea que yo voy a esperar hasta el otro día a las 8 de la mañana que orine 1,5 litros. Y el tipo entra en insuficiencia renal. Le tengo que medir por hora. ¿Cuánto orinó por hora? Él tiene que estar orinando 35 mililitros por hora. Si no orina eso, está en insuficiencia renal. Entonces le tenemos que aumentar la hidratación o lo que sea necesario. Pero no se puede esperar un día.
Porque en un día el tipo pasa de ser una persona, entre comillas, relativamente sana, a ser una insuficiencia renal, a una insuficiencia renal aguda, que algunos se recuperan y otros no. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. El débito urinario. Uy, ¿qué pasa con Está quedando esto? sin. ¿Pero qué? ¿No está conectado esto? No, está andando sin enchufe. Ahí, se apagó. ¿El cargador no está? Bueno, acá tenemos disfunciones hepáticas que fundamentalmente las virus, las drogas y los tóxicos. Están realmente de moda hepatitis B, C y las que vienen. Ustedes van a tener hasta la Z más o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el contacto con la sangre con los pacientes. Guante, siempre hay que tener mucho cuidado cuando no conocen al paciente. La historia de exposición a sangre y sus productos, hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo, por ejemplo, 2 compañeros míos con hepatitis, uno con C y otro con B, contagiada en cirugía. O sea que nosotros hospitalariamente tenemos una población mayor, HIV, etc. O sea que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hay que ser prudente. Y después tenemos los síntomas, que ya los conocen, prurito, ictericia, fatiga, etcétera, que son los signos de la patología hepática. Enzimas hepáticas, serología, albuminemia, tiempo de protrombina, fibrinogenemia, un hemograma y un enograma. Con eso uno evalúa perfectamente a los pacientes con trastornos hepáticos. Si tenemos una hepatitis aguda y el paciente tiene una litiasis vesicular, ¿necesita ser operado? No, no lo operamos. ¿Por qué? Porque la cirugía electiva se tiene que posponer, porque se agrava mucho la condición del paciente y se puede morir el enfermo. Entonces, ante un caso de una hepatitis aguda, posponer toda la cirugía excepto la urgencia. La única que se tiene que operar es la urgencia, pero no la electiva. Este sistema del Child-Pugh es un sistema que se usa para ver la funcionalidad hepática. Si el paciente tiene encefalopatía son 2 puntos, si tiene mayor encefalopatía son 3 puntos, etc. Ascitis, bilirrubina, menos de 2, de 2 a 3 o de más de 3, albúmina, tiempo de protrombina y el ring. Así se mide el sistema Child-Pugh. ¿Y por qué lo medimos eso? Eso lo miden mucho los hepatólogos, los gastroenterólogos, porque el paciente que tiene un Child de clase A tiene una mortalidad del 10%, pero fíjense el del Child C, por ejemplo, un Child C es inadmisible realizar una hepatectomía, porque se nos muere. Entonces, por eso hay que tenerlo claro cuáles son los parámetros para medir un paciente con una hepatopatía. Se le va a hacer una resección hepática por una metástasis hepática. Y tenemos problemas particulares con esta población, que son la hernia umbilical, porque a través de la agujero herniario, la hernia umbilical se produce por un déficit de la fascia de Richet. La fascia es una fascia que cubre, nosotros todos nacemos con una hernia umbilical, y después ponemos la fascia y la cerramos, el agujerito. Pero el paciente que tiene ascitis encuentra el recoveco y le sale la hernia afuera. Van a ver los pacientes con distensión abdominal por la ascitis con la hernia afuera, toda afuera. Igual que la hernia inguinal, se le mete a través del saco herniario el contenido ascítico. O la colecistitis es otro problema, ¿por qué? Porque tiene una hepatopatía y tiene un hígado cirrótico. Y el sacar la vesícula le sangra una barbaridad al paciente. La malnutrición también tiene importancia. El sistema endocrino. Los pacientes diabéticos, diabético tipo 1, tipo 2,
control de la glicemia, cuáles son las complicaciones que tiene un aumento de la tasa de incidencia de infecciones, etc. El hipotiroidismo, es muy frecuente en las mujeres el hipotiroidismo, y el hipertiroidismo es mucho menos frecuente, pero van a ver que mucha gente toma T4. Bueno, toma T4 por varias causas. Una es el hipotiroidismo. A veces tiene algún nodulito de tiroides y para que no crezca le dan T4, hormona tiroidea. El uso de corticoides y los pacientes que son portadores de osteocondrocitoma por la liberación de catecolamina. El sistema inmunitario, el problema es la cantidad de patología ahora a través del creciente uso de drogas, etc. Hay un aumento también de enfermedades infecciosas como el HIV, etc. Y entonces eso hace que muchos pacientes, fundamentalmente hospitalarios, tengan patología asociada de este tipo. Y esto agrava enormemente los resultados después al final. Entonces, los retrovirales no alteran el tratamiento quirúrgico. Se puede hacer perfectamente el tratamiento retroviral, no es que tengan una contraindicación. Hemograma, plaqueta, ionograma, función hepática, la célula TIB, el complemento, y fundamentalmente anular los focos de infección, porque estos pacientes son inmunodeprimidos. Cualquier colecistitis en un paciente normal actúa de una forma, pero en un inmunodeprimido actúa de otra forma, es mucho más agresiva. Entonces hay que tratar de evitar todas las infecciones probables o posibles. El sistema hematológico, la trombosis, hay que prevenirla y fundamentalmente en los mayores de 50 años. Es muy poco probable que usted haga una trombosis venosa, porque tiene unas venas fantásticas, pero a medida que pasan los pirulos empiezan a tener problemas. La obesidad, la enfermedad venosa, la cirugía pelviana. La cirugía pelviana es muy compleja con la asociación de trombosis venosa, porque el manoseo y la compresión de las venas, de las grandes venas, provoca un éxtasis distal. Y entonces le favorece muchas veces el desarrollo de trombosis venosa profunda, que es la que da el tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto hay que tener cuidado con el desarrollo y el trauma. Igual que las fracturas, esas donde hay aplastamiento de cadera, etcétera, tienen una serie de problemas. Esta pierna derecha, fíjense el edema que tiene comparada con la pierna izquierda. Entonces, la trombosis venosa profunda tiene pulsos conservados, tiene edema, no tiene impotencia funcional, el paciente puede caminar, el paciente tiene un aumento periférico de la circulación superficial, porque como está tapado el profundo va por el superficial, el retorno venoso, y tiene una leve molestia. Esa es la trombosis venosa profunda. El síndrome isquémico agudo, que es la obstrucción arterial, tiene dolor intolerable, es el peor dolor de todos, tiene impotencia funcional, no puede caminar, no tiene pulsos, la pierna no está con este color, está blanca, blanca como el guardapolvo, y está fría la pierna, y esta está caliente. Entonces, esas dos patologías, si se van de acá sin saberlas, los ahorco también. Trombosis venosa profunda y síndrome isquémico agudo. ¿Por qué? Porque el síndrome isquémico agudo tienen 6 horas para tratarlo como máximo, y si no le cortan la pierna al paciente. Entonces, usted está en los Quirquinchos, ¿sabe uno de los Quirquinchos? Está en los Quirquinchos, encuentra un cirujano vascular que le haga la reconstrucción, un fémur popliteo o lo que sea. ¿Cómo lo encuentra? Traslado, etcétera, etcétera. No tiene 2 días para mandar al enfermo, tiene 6 horas desde el comienzo de la obstrucción. Entonces, y la trombosis venosa profunda hace el TEP, la embolia pulmonar, que se muere una cantidad de pacientes enorme. Sistema de coagulación. Le pedimos acá el sistema de coagulación, ¿se lo pedimos? No lea, ¿le pedimos o no le pedimos a usted? ¿Le pedimos? Le pedimos KPTT, tipo protromina, no le pedimos. Porque la posibilidad es 0.008.
O sea que él no puede haber llegado a los 22 años sin haber tenido sangrado. Entonces, que tenga alguna patología, salvo que tome aspirina a rolete. La aspirina es un medicamento, dígale a la gente, porque la gente cree que no es un medicamento la aspirina. Hay que preguntarle si toman aspirina. Entonces, los chicos sí hay que pedirles, porque no tienen historia, lo que yo decía antes. Entonces, se le pide sistema de coagulación en cirugías previas o próxima cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque entra en bomba. Y cuando entra en bomba, el paciente se lo anticoagula. Entonces, ese sí hay que estudiar la coagulación. En los chicos, la historia familiar de hemofilia, etcétera, alguna causa. Medicamentos, si está anticoagulado, por supuesto. Signos o síntomas de sangrado, hematomas, aparición de hematomas, sangrado fácil, no para la sangre en los que tiene que parar. Ante la ausencia de evidencia clínica, la posibilidad es 0,08. O sea que, si usted ve a algunos colegas, la cantidad de información que le piden al paciente no tiene sentido. Por eso hay que cuantificar qué es lo más importante, calificar al pedido de los estudios. El estado nutricional, la pérdida de peso más de 12, el estado catabólico, necesidad de alimentación enteral o parenteral. Ahora se está usando mucho más la enteral que la parenteral, por las complicaciones que tiene la parenteral. Por ejemplo, pancreatitis aguda. Se le coloca una sonda nasoyezunal, se le hace pasar el duodeno y en las primeras asas intestinales se le empieza a dar de comer. O sea que el paciente se alimenta después del proceso, después del paso del duodeno, de donde está la cabeza del páncreas, con la pancreatitis, etc. Eso es mucho más lógico que hacer la alimentación parenteral, que se hace por punción en una vena que se infecta, tiene una serie de problemas. Y la obesidad mórbida, que ya hablamos, por todas las complicaciones que tiene, desde el punto de vista cardiorrespiratorio, infecciones, trombosis, etc. El estado proteico corporal está en relación, cuando aumenta, disminuyen las complicaciones, está en relación indirecta con las complicaciones postoperatorias. Pérdida de peso, albúmina, prealbúmina, hipersensibilidad cutánea tardía, recuento linfocitario son los estudios que hay que pedirle a un paciente para poder evaluarlo desde el punto de vista nutricional. El índice de masa corporal se mide por el peso dividido la altura y se considera desnutrido a menos de 20. Y hay 3 grados de desnutrición. La de leve hasta 18, moderada hasta 16 y menos 16 ya una de severa. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Radiología. O sea que lo conectamos. Lo conectamos acá, lo puedo conectar ahí a... Bueno, listo. ¿Quiere que la deje por las dudas? No, porque ya lo podemos hacer así directamente. Bueno, dale. Porque Sí, no porque lo que pasa es que eso no es nuestro, es de Sí, Patricia, sí. no traje el nuestro. Disculpame que te... No. Chao, Hugo. La radiología directa de abdomen, nosotros podemos buscar neumoperitoneo, niveles hidroaéreos, que son los niveles donde hay líquido dentro de la luz intestinal, opacidades, cuando hay líquido libre, se borran los psoas, calcificaciones, distensión, el diafragma o cuerpos extraños. ¿Qué tiene esta placa? Usted no se va a sentar más adelante. Neumoperitoneo, muy bien. Tiene neumoperitoneo bilateral. Entonces, ustedes con eso solo, fíjense la pavada, tiene una perforación de víscera. Entonces, eso es un dato, fíjense, un estudio que 2 minutos. ¿Y esto? ¿Hay asa distendida o no hay asa distendida? ¿Son centrales o periféricas? Son centrales. ¿El colon o delgado? Silencio. La mejor forma de hacer callar al estudiante es la pregunta. La pregunta es un oblitera a la boca, no sé cómo es el tema. Lo aprendí de
Es terrible como logra la pregunta. Ni el látigo logra eso. Acá hay delgado y colon, las dos cosas. Doctor, Cuando es más periférico es más colon, cuando es más central es más delgado. ¿Qué? Una pregunta, la diapositiva anterior, ¿era neumoperitoneo o neumotórax? Neumoperitoneo. ¿La quiere ver? Sí, por favor. Este es el diafragma. Ese es el signo. Ah, Y este es el aire que hay abajo del diafragma. Se ve mejor del lado derecho que del lado izquierdo por el hígado, porque el lado izquierdo tiene el ángulo esplénico del colon, que a veces está muy arriba, está arriba del vaso prácticamente. Entonces ahí no sé si es colon o aire. Se ve, por eso siempre miren el lado derecho. Indicaciones médicas. Entonces el paciente entra y usted tiene que hacer las indicaciones médicas. Tiene que decidir sobre la ingesta oral, la hidratación parenteral, control de signos vitales, control de diuresis. Le pide un electro con examen cardiovascular, le pide radiología, le pide laboratorio. Y todo paciente que se va a internar en cirugía tiene que tener grupo sanguíneo RH, porque puede ser una opción de transfusión, etc. Necesitamos tenerlo clasificado, no podemos estar a las 3 de la mañana sin tener el hemoterapeuta buscando ver qué grupo sanguíneo tenía el paciente. Entonces hay que tener cuidado con esto, o sea, tiene que pedir a todos los pacientes. Y así son las indicaciones. Nada por boca, que suspendemos la alimentación, lo tiene que escribir, porque la enfermera toma al pie de la letra lo que usted le dice. Nada por boca. Hidratación parenteral, le vamos a hacer 2.500 porque tiene, por ejemplo, 80 kilos. 2 destrozas por un fisiológico. ¿Cuánto le hacemos? Si es diabético no se le hace tanta destroza, se le cambia. Control de signos vitales cada 6 horas. Si usted le pone control de signos vitales solo, se lo hacen cada 24 horas. O sea que le tiene que escribir todo al enfermo, a la enfermera. Control de diuresis. Laboratorio. Y le da la boleta de laboratorio. Electrocardiograma, examen cardiovascular. Y le das una boleta para examen cardiovascular, electrocardiograma. Radiografía de tórax con boleta también. Radiografía directa de frente y de pie también. Y grupo sanguíneo también. O sea, esas indicaciones van aparte también, escritas, pero van con una receta. O sea, eso van a cada servicio. Firma R1 de cirugía. Y pasamos al perioperatorio, 24 a 48 horas. Y esto es un quirófano nuevo. Fíjese que no hay nada en el piso. No hay nada en el piso. O sea, está todo de arriba, está colgado. Pero no hay nada en el piso, salvo la camilla de operaciones. Y esta es la entrada de un quirófano donde va entrando el paciente y abajo errar humano NES. O sea que esto lo pusimos en un encuentro de residentes que hicimos hace muchos años y el tema es que esta frase yo quiero que la tengan clara. Todos los cirujanos han tenido complicaciones. Algunos cirujanos dicen que nunca tuvieron complicaciones. Eso es mentira. Todo el mundo tiene complicaciones. Lo que no tenemos que hacer es tener 2 veces la misma complicación. Hay que tratar de superar eso. Y todos los cirujanos han tenido algún tipo de complicación. Y eso hay que grabarlo y corregirlo. No significa que sea más o menos cirujano uno que ha tenido complicaciones. No, no es así. Porque yo he visto cirujanos que operan muy mal y que nunca se le mueren los enfermos. Y hay otros que operan muy bien y se le mueren regularmente los enfermos y lo dicen. O sea que hay que tener cuidado con eso, hay que ser honesto. Una vez yo estaba con un problema, yo era jefe residente, creo, en el Centenario y andaba con un problema, me había filtrado una sutura de un colon. Y le preguntaba a uno a otro, que se estaba re loco. Y entonces me agarra un profesor que yo tenía y me agarró del hombro y me dice: Juan Carlos, no proclames tus errores. Y me quedé mal porque yo se lo estaba contando a medio mundo y el tipo me dijo: cállate la boca, no hable más. No proclames tus errores. Entonces ese concepto no es correcto.
Yo creo que uno cuando tiene un problema tiene que consultar con todo lo que sea para ver cómo se puede corregir. Pero no callárselo y que el paciente se muera, se complique, etc. El monitoreo básico anestesia, después el doctor Betorello, que es uno de los anestesistas de acá del hospital, tiene electrocardiograma, oscilometría, oximetría de pulso y se detecta con respiración el anhídrido carbónico, o sea que realmente tiene un control del paciente espectacular. Antes nosotros no había todos estos controles y nos damos cuenta cuando hacía un paro el paciente. Ahora, 15 minutos antes empieza a tener problemas ya el enfermo y ya uno se da cuenta y se puede corregir la cosa. O sea, la anestesia es muy segura en este momento. El anhídrido carbónico aumenta en la hipoventilación, el estado hipermetabólico, sepsis, hipertermia o fiebre, y baja en la hiperventilación, en el TEP y en la hipotermia. El paciente está desnudo en el quirófano, y nosotros estamos con ámbito y tenemos calor. Entonces hacemos prender el aire acondicionado, pero el paciente está desnudo y está anestesiado y entra en hipotermia. Hay que tener cuidado con ese tema. Las causas potenciales de inestabilidad intraoperatoria son el infarto, que haga un infarto, la embolia, el neumotórax, la anafilaxia, la hipertermia o un error del sitio quirúrgico, procedimiento o paciente. Se han equivocado hasta de paciente. Un día estaba operando yo una vesícula en el hospital y hago la incisión y me dice el anestesista, este es el paciente, la hernia, casi me caigo. Y me dice, no, para que te estoy haciendo una broma, que eso me dice el anestesista. Entonces me empieza a contar una historia que estaban operando un chiquito y buscando una hernia inguinal y no le encontraban la hernia. El cirujano dice, no tiene hernia. A ver, traigan la carpeta. Cuando traigan la carpeta tienen que operar el adenoide. Y largaron con la hernia. Bueno, eso ocurre porque ahora se está corrigiendo un poco eso, porque ahora hay más control, ¿cómo le podría decir? Hay más tipo avión ahora. Se trata de hacer un control mucho más estricto. A pesar que uno se tiró el otro día en los Alpes, se tiró el copiloto, se peleó con la novia y se estrelló el avión. Entonces llamaron al cirujano, al otorrino, el otorrino vino, le sacó la adenoide y salieron afuera y le dice a la madre, mire, cuando estábamos operándolo salió una hernia y qué sé yo, no sabía qué decir, los tipos estaban todos. Y entonces la madre le dice, qué raro, dice, porque la pediatra lo vio hacer y dijo no tenía hernia. Dice, me caía una gota por la espalda, me iba cayendo la gota y la sentía la gota que me caía. Bueno, me hizo la broma a mí cuando yo le hago la incisión casi me caigo, porque digo, no. Entonces, bueno. Pero le digo porque eso ocurre. O por ejemplo, un distinguidísimo profesor de traumatología, distinguidísimo, uno de los mejores cirujanos que yo he visto en mi vida, se equivocó de rodilla. Le operó la rodilla derecha y era la izquierda, por ejemplo, no me acuerdo. Pero eso a veces no es error de él, en última instancia es error del cirujano. Pero el que le preparó la pierna, que era el enfermero, le puso la pierna equivocada. Y eso ocurre con el volumen, cuando hay mucho volumen. Por eso ahora hay control en ese aspecto, los pacientes van con cinta, entran con la historia clínica, y eso hay que tenerlo en cuenta. El error puede ocurrir, por eso hay que tener, y ese error, eso es negligencia, e impericia a veces, e imprudencia. Eso es penable, por eso hay que tener cuidado. Pasamos al postoperatorio. La primera etapa del postoperatorio son las primeras 48 horas y la segunda hasta los 30 días. Las complicaciones dependen muchas veces de la enfermedad. Algunas veces del cirujano. El cirujano puede tener complicaciones quirúrgicas, disencia de la sutura, evisceración, etcétera, etcétera. Y hay un grupo de complicaciones que realmente no tienen mucha explicación. No se conoce bien cómo es el tema. Por lo tanto, no es tan fácil a veces decir. El costo de las complicaciones era pérdida de vida, secuelas, productividad laboral, vida familiar alterada y hasta desde el punto de vista económico. O sea que hay que tener en cuenta, por eso hay que operar lo necesario. Yo lo estoy diciendo en una etapa de mi vida que tengo mucho trabajo. Quizás esto no sé si lo podría decir cuando tenía 30 años, pero ténganlo en cuenta esto.
porque no es cuestión de hacer un volumen importante a cualquier costo, porque después se paga en algún momento. Hay que tener cuidado con los errores. La prevención de complicaciones muchas veces es producto de una falta de evaluación correcta preoperatoria y la falta de consulta. Ustedes consulten, háganme caso, pregunten siempre. Cuando tengan una duda, consulten con uno o dos médicos, siempre lo van a ayudar. La técnica quirúrgica y el seguimiento de los pacientes. La detección de complicaciones tiene que ser rápida, integral, o sea, ver todo el cuadro, no una parte, y apropiadamente. Por ejemplo, la herida postoperatoria puede ocultar sueros, un seroma, puede hacer un hematoma, se puede viscerar o puede hacer una infección de la herida, que es una causa muy frecuente. Las renales pueden ser una retención urinaria que coloca una sonda vesical o una insuficiencia renal por falta de diuresis. La regulación puede ser hipotermia e hipertermia. Yo la hipertermia no la vi nunca. Dos compañeros míos tuvieron dos casos de hipertermia. Dicen que es terrible, terrible. Fiebre postoperatoria, respiratoria muy frecuente, la atelectasia, la neumonía, la broncoaspiración, el síndrome de pulmón y trombosis venosa, que son las respiratorias. ¿Y esto qué es? Es una evisceración. Y esto es agudo. O sea, el paciente se excita, respira violentamente, o no, y se le salen las vísceras. Hay 3 grados de evisceración. Una es cuando queda la piel sola agarrada. Después está la otra que se ve abierta la herida, pero se ve la tripa adentro. Y esta es la tercera, el grado 3. Es la que sale la tripa afuera. Bueno, cardiovascular son las complicaciones que puede tener, endocrinas, o sea, los pacientes diabéticos con hiperglicemia, hipoglicemia, etc. Neurológicos, pueden hacer hasta ACV, cualquier cosa que puede pasar al paciente. Y todo depende muchas veces del estado hipovolémico del enfermo. Entonces hay que tener control de todos esos datos. Estos son las complicaciones más frecuentes que tenemos nosotros, que son el ilio prolongado, la hemorragia digestiva, el síndrome abdominal compartimental, que ahora les voy a explicar cómo es, la ostomía, la discencia de la sutura, las fístulas intestinales o pancreáticas y la lesión quirúrgica de vías biliares. Son complicaciones serias algunas. Esta es una evisceración. Fíjense cómo está dilatado un segmento del intestino y el otro no está tan dilatado. Ustedes tienen que tener este concepto, tienen que aprender, tienen que ser prudentes y tienen que consultar. Es un trípode que le va a ayudar mucho. Sin estudio no pueden hacer 2 pasos. Escúchenme, 2 pasos. Dentro de 20 días esto desaparece. O sea, usted tiene que estudiar de acá para adelante toda la vida. Muy pocos médicos estudian regularmente. Métanselo en el marote. ¿Está? Es muy importante. Ustedes no tienen... Después le voy a mostrar una diapositiva que yo no la puse nunca, pero hoy es el día de cumpleaños de mi hijo. Se la voy a mostrar y le voy a explicar por qué se la muestro. Se puede llegar muy lejos con el estudio. Muy lejos. Mi padre no era médico. No soy hijo de profesor, no soy hijo de nadie. Era un simple laburante. Tenía un negocio, pero era una imprenta tenía. Pero el estudio, yo llegué a la convicción que con el estudio se puede llegar muy lejos. Ustedes no tienen ni idea de dónde pueden llegar. Muy alto, muy alto. Pero sin estudio no hacen 2 pasos. Son unos privilegiados, ¿no? Este es un prolapso de la colostomía. Una colostomía es el abocamiento del colon. Se prolapsó, o sea, queda más grande el orificio de la piel y parte del colon empieza a salir para afuera. El colon está abocado al exterior. Se ve una obstrucción, esta es una multislide, fíjense que bien que se ve todas las gasas intestinales.
Esto es lo que les quería mostrar. Esta es la presión intraabdominal normal, de 5 a 7 milímetros. Está en relación con la masa corporal, con la posición y con la severidad crítica, la enfermedad crítica. La severidad de la enfermedad crítica. Se mide con una sonda vesical, se coloca una sonda vesical y se mide la altura del agua, que es normal de 5 a 7 milímetros de mercurio. Cuando hay hipertensión, tiene 12 milímetros de mercurio o más. Y el síndrome compartamental abdominal es de 20 milímetros de mercurio. Esto van a ver por qué se lo estoy explicando ahora. Este es un abdomen que se visceró 3 veces y quedó la panza así. ¿Ustedes creen que yo puedo cerrar esa pared con aquella pared y las vísceras las meto adentro y las empujo para adentro? El tipo hace y pega los puntos en el techo. Pegan los puntos en el techo. ¿Cómo cierro esa pared? La hipertensión intraabdominal, vayan pensando cómo se cierra la pared, ¿no? No terminó la película. Produce compresión vascular, disminuye el flujo de la vena cava inferior, aumenta el éxtasis venoso y predispone a la trombosis venosa profunda y al TEP. Eleva el diafragma, se imagina las tripas para arriba, acá está el diafragma. Aumenta la compresión cardíaca, disminuye la precarga cardíaca, disminuye la PAM y disminuye el gasto cardíaco. Aumenta la presión intratorácica, disminuye la contractilidad cardíaca y la PVC. Disminuye la presión transmural, el volumen de fin de diástole, aumenta la presión, aumenta la presión de oclusión, aumenta la poscarga, la compresión de órganos, aumenta la renina y todo eso disminuye alterando la perfusión de los órganos abdominales. Altera la perfusión de los órganos abdominales. Eso es la conclusión definitiva. Entonces nosotros no podemos cerrar esa panza. Esa panza no se puede cerrar. ¿Qué hace? Se hace esto. Se deja abierta. Abierta y contenido. Se coloca una malla que puede ser una media de mujer, esterilizada por supuesto, o hay mallas especiales. Ahora hay unas mallas que se pueden poner en contacto con las vísceras para que no se peguen y se hagan fístulas, y se ponen puntos de nu y se deja abierta la herida. ¿Y qué hace el enfermo? Se queda así. Bueno. Y el enfermo se va cerrando. Y se termina así. O sea que esa es una salida a la presión, el síndrome de presión compartamental. O sea, eso ténganlo en cuenta porque eso no se puede cerrar. Hay cirujanos que intentan cerrar y el paciente se le abre la panza después. Entonces hay que hacer eso, abdomen abierto y contenido se llama eso. Le puse una cosita en la cara del hombre. La dehiscencia de la herida operatoria por error técnico, algunas veces, se imagina que los cirujanos lo aprenden a hacer. Puede haber error técnico. Emergencia quirúrgica, infección, edad, herida, aumento de la presión intraabdominal, obesidad, malnutrición. O sea, hay un montón de casos, hay tratamientos previos. A veces los pacientes son sometidos a radioterapia, quimioterapia, etcétera, que eso altera, corticoides. ¿Y esto? ¿Qué tiene el paciente ahí? Sale caca. Si sale caca por la herida, ¿qué pasó adentro? Por algo está roto, algo pasó. Bueno, esto es una dehiscencia de la sutura que está saliendo materia fecal por entre medio de los puntos de la herida. El sitio de infección quirúrgica puede ser superficial, profundo, en cavidades. La contaminación puede ser endógena o exógena. O sea, a veces por la infección de adentro va a la herida y a veces de afuera va a la herida. Esto, mire qué pancita. Esta era una mujer que tuvimos que poner 2 camas para poder tenerla.
con eso le digo todo. Y tenía una hernia, una eventración atascada con necrosis. Se necrosó parte de la pared abdominal y se necrosó el intestino. Porque cuando aparece esa necrosis de pared, se necrosó el intestino. Le trajeron así a la paciente. La clasificación de heridas quirúrgicas se clasifican en limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Una cirugía limpia es una hernia. Una limpia contaminada es una colecistectomía, porque se abre el conducto cístico para sacar. Una contaminada es una cirugía colónica, por ejemplo. Y una sucia es una apendicitis, una diverticulitis, porque ya hay una infección intraabdominal. A medida que se aumenta de limpia a contaminada, fíjense, la tasa de infección de la herida aumenta. La infección depende de factores de riesgo, del paciente, del medio ambiente y del tratamiento. O sea que depende de todo eso. O sea que no es una sola causa. Si nosotros estamos operando una hernia inguinal, es muy probable que nos infecte. Pero si estamos operando una diverticulitis perforada, entonces que tiene 1 litro de pus dentro de la panza, es muy probable que a medida que se pongan plástico, etcétera, sobre la herida para no contaminarla, es muy probable que algo contaminación haya. Por eso es más frecuente la posibilidad. No. Y termina con esta resección de pared y dejarla abierta, una cicatrización por segunda. Porque si nosotros lo cerramos, abajo hace abscesos. Entonces hay que dejarlo abierto hasta que eso se pueda cerrar un poco más y curarla 2 o 3 veces por día. Bueno, los factores de riesgo ya lo conocen, desde la inflamación crónica, la inmunosupresión, edades extremas, etcétera, son todos factores que el paciente tiene para poner alguna. Y después están los factores de riesgo del medio ambiente, que es la medicación contaminada, la esterilización inadecuada que a veces puede ocurrir, la antisepsia cutánea, la hipoventilación y cuerpos extraños. El cuerpo extraño muchas veces se han dejado gasa, tijera, cualquier cosa, entre la panza, eso ha ocurrido, y eso pasa generalmente en el momento de más distensión de la cirugía, pero puede ocurrir. Cada vez ocurre menos esas cosas, pero en algún caso puede ocurrir. Factores de tratamiento de riesgo, como los drenajes, la cirugía de emergencia, antibióticos, la hospitalización prolongada, hay que sacarlo al paciente lo más rápido posible del hospital porque eso predispone a la infección, etc. Y la duración del procedimiento quirúrgico. Y esto es para ver una evaluación diaria. Por ejemplo, la fecha de hoy, el paciente está en el primer día del posoperatorio, está lúcido, está orientado al tiempo y espacio, y hay que anotarlo eso. Los signos vitales, 36 de temperatura, frecuencia cardíaca 84. Yo con esa temperatura y esa frecuencia cardíaca y respiratoria, está bien el paciente. Eso es lo que le quiero significar de los signos vitales. Está muy bien. Un paciente que tiene eso no está complicándose. Está en un postoperatorio normal. Me preocuparía si tuviera 25 de 26 de frecuencia respiratoria, estuviera a 120 de frecuencia cardíaca, y ahí sí ya me empiezo a abrir los ojos. Entra el aire, buena entrada en ambas bases pulmonares, ritmo regular, el abdomen blando, impredecible, dolor sobre la herida operatoria, ruidos hidroaéreos negativos, todavía no tiene ruidos, o escasos, no elimina gases, el drenaje de 250 mililitros seromático, no es lo mismo que de bilioso, o fecaloide, eso hay que anotarlo, serohemático, hemático, seroso, lo que sea. ¿Cuánto orinó en esas 24 horas? El aspirativo nasogástrico vino bilioso, 300 mililitros. La herida operatoria sin alteraciones, miembros sin alteraciones y pulsos normales, porque los pacientes pierden los pulsos dentro del hospital, ¿saben? Se puede perder un pulso dentro del hospital. Si el paciente había sido reconocido que tenía pulso y el paciente no tiene pulso después, es porque hizo una embolia, una trombosis, algo le pasó. Pero hay que se tome los pulsos antes. Eso es lo que le pasó al residente, casi lo ahorca. Y después el segundo capítulo es, después de las 48 horas, aparece Su Majestad la sepsis. O sea, las infecciones ahí toman el cariz más importante.
Esto se lo pongo para que tengan las orejas bien desarrolladas. Abran las orejas así. Y esto se lo pongo, no lo puse nunca en mi vida, ni soy, esto me lo voy a poner un babero hoy, pero bueno, hoy cumpleaños mi hijo, por eso lo pongo. 27 de marzo nació. Mi hijo se recibió acá. Esto es París. Hablando de una conferencia en París, tiene 34 años. Se recibió acá y como el padre le decía que se vaya a entrenar al exterior, yo estuve en Nueva York y yo le decía, te tenés que entrenar al exterior, y me dice, déjame ya, el padre habla y lo mismo que abre la pared. Fue al Roque Sáenz Peña. Lo trataron muy bien, pero un día cayó un tipo herido de bala y se le murió a los médicos y los médicos cobraron. Pelea. Después trajeron a los 15 días un bebé muerto a la guardia, estaba ahí en la guardia haciendo la guardia y cobraron los médicos, los pediatras, o sea, el médico me voy. Y se fue. Hizo la residencia de cirugía en España, terminó la residencia, le dieron una beca de investigación. Ahora sigue trabajando en el San Pablo, el hospital famoso de Puigvert, un hospital hecho en 1910, igual que el Centenario. Con esto les quiero significar que ustedes tienen un futuro enorme, pero aprovechenlo porque el tiempo pasa rápido. Y ustedes están en la etapa donde van a entrar a formarse en una especialidad. Entonces tienen que elegir muy bien el lugar donde van a ir, porque no todos los lugares están firmemente establecido la enseñanza. Este hospital tiene 1000 camas. ¿Sabe cuánto tiene el Centenario y el Baigorria? Tiene 120 camas. Entonces, tienen que pensar muy bien dónde se van a entrenar, porque es el futuro de ustedes. El futuro tiene que ser un lugar de alto volumen y de alto nivel de capacitación. Porque es el futuro de ustedes. Ténganlo en cuenta eso. Y se puede llegar muy lejos. Este no fue por mí, porque no me conocen en España, no saben ni que existo. Pero fíjense que se puede llegar. Y este es el otro tema, el anotar todo lo que hagan. ¿Estamos?